Bueno, estamos de vuelta en la rotativa del aire, 7:40 de la mañana. Joana Castro y Carlos Villarreal, tenemos el gusto de acompañarlos hasta las 8 de la mañana. Y saludamos de inmediato al congresista Fernando Rospigliosi de Fuerza Popular. Él ha sido ministro del Interior. Y vamos a conversar con él luego de que el Congreso aprobó en segunda votación este dictamen que faculta a la Policía Nacional para encabezar o liderar investigaciones preliminares de delitos. Una medida muy polémica que ha recibido, por supuesto, críticas de diversos sectores. Congresista Rospigliosi, ¿cómo está usted? Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días. Hola, buenos días, Carlos y Joana. Bueno, congresista, a ver, se dice que esta norma o este dictamen va contra la Constitución. El artículo 159 justamente de la Carta Magna, inciso 4, establece lo siguiente. Corresponde al Ministerio Público conducir el inicio de la investigación y además es obligación de la Policía Nacional cumplir los mandatos del Ministerio Público. Esta norma no va justamente, por lo que le he leído, en contra de la Carta Magna. No, en absoluto. El artículo que tú has leído, por cierto, dice eso, y el artículo 166 de la Constitución dice que la policía investiga. Y la norma que se ha aprobado más o menos repite el artículo que tú has leído. Es decir, la investigación preliminar la realiza la policía. La dirección jurídica de la investigación la lleva la Fiscalía, como es en todas partes del mundo. Quiero enfatizar que en todas partes del mundo la policía investiga y la Fiscalía procesa a los delincuentes. Eso era antes así en el Perú y es en todo el mundo civilizado. Aquí nos impusieron un sistema aberrante en que la policía ya no investigaba y quienes investigaban eran los fiscales, que como es obvio no saben investigar. Y lo que hemos visto en los últimos años es el fracaso absoluto de este sistema. Sobre la Constitución. Esta Constitución, como ustedes saben, fue aprobada en el año 1993. Con esta Constitución, ¿quién investigaba? La policía. ¿Quién investigó el año 94? ¿Quién investigaba el año 95, el año 96, el año 97? Cuando se cambia con el nuevo Código Procesal Penal a este sistema aberrante, no hubo que hacer un cambio constitucional. Entonces, es lógica simple. Para volver a lo anterior, a lo que había el año 94, el año 95, el año 96, etcétera, tampoco se requiere un cambio constitucional. Congresista, buenos días. Si me permite, ¿qué está funcionando mal para que se haya discutido justamente tanto este tema? Bueno, lo que hemos visto, 8.000 delincuentes este año liberados, detenidos en flagrancia y liberados por la Fiscalía. Todos los días vemos delincuentes que la Fiscalía libera, un enfrentamiento innecesario, pero que se da también cotidianamente entre la policía y la Fiscalía. Antes esto no existía. Esto es producto de este nuevo Código Procesal Penal. Y este cambio precisamente va a posibilitar que nuevamente Fiscalía y Policía trabajen cada uno en lo que a ellos les compete de manera coordinada. La Fiscalía o fiscales no saben investigar, ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. O sea, ¿quién es la que detiene a los delincuentes, las que infiltra a las bandas, las que conocen estos temas? Es la policía. Pero, en todas partes es así. Otra crítica es que, a ver, con este cambio, quien en realidad, y yo le traslado la objeción que hay al respecto, quien en realidad va a dirigir la investigación es el Poder Ejecutivo, porque, bueno, la policía depende del Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior forma parte del Poder Ejecutivo. Y esto es para proteger a altas autoridades que son investigadas en estos momentos. Se ha mencionado el caso de la presidenta, de su hermano, de congresistas de la República también. ¿Qué responde a ello, por favor? Esto, mi querido Carlos, es totalmente absurdo. ¿De quién depende la policía en todos los países del mundo, sin excepción? Del gobierno, así como las Fuerzas Armadas. Y eso quiere decir que la policía o las Fuerzas Armadas son instituciones políticas que obedecen órdenes políticas. No. Y se ha presentado este caso, el de la presidenta de la República y altos cargos, como si eso fuera lo que tiene que hacer lo habitual de la policía, por favor.
estos hechos de corrupción en los más altos cargos en el Perú, por lo menos, son excepcionales, como son excepcionales en todas partes del mundo. Y para investigar a las más altas autoridades hay procedimientos, perdón, excepcionales que están considerados en la Constitución. O sea, hay que hacer antejuicio político, etcétera. En Desde la Junta síntesis. de Fiscales, congresista, lo que se ha dicho es que esto es algo inconstitucional, que compromete la autonomía de la Fiscalía, pero además se ha cuestionado mucho si es que en todo caso la Policía Nacional tiene los recursos, tanto logísticos como operativos, para realmente realizar una buena o unas buenas indagaciones preliminares. Joana, todas las instituciones peruanas, que somos, ya sabemos que estamos en un país pobre y con muchas dificultades, tienen deficiencias de tipo logístico. La Fiscalía tiene más deficiencias que la policía. La policía tiene dificultades inmensas, que las vemos todos los días, pero la Fiscalía es mucho peor. Es decir, los policías trabajan 24 horas al día, 7 días de la semana, la Fiscalía no, para empezar. Eso no es un motivo. Decir que hay deficiencias logísticas existen, como te digo, en todas las Y, instituciones, más o menos equilibradamente, por desgracia. Así que ese no es un punto. Y respecto a la politización que preguntaba Carlos, hemos visto que la institución más politizada del Estado que tenemos ahora es la Fiscalía. congresista, La institución más politizada es la Fiscalía. Y la labor de la policía no es pues investigar al presidente de la República, por favor. Eso ha ocurrido en los últimos años, por desgracia, porque hemos tenido gobernantes como los que tenemos. Pero la labor de la policía es investigar a la delincuencia. Y para el presidente y los altos cargos, como decían antes, hay procedimientos especiales que es, la misma Constitución establece ante juicio político y una serie de cosas. congresista, O sea, no tiene nada que ver esto con lo de la investigación policial. congresista, una última pregunta de mi parte. Usted, en su condición de ex ministro del Interior, ¿está de acuerdo con lo que ha dispuesto ayer justamente el actual titular del portafolio? Es una, diríamos, operación llamada Génesis, de que salgan a la calle inclusive policías que cumplen labor administrativa para el patrullaje. Va a ser por horas nada más, pero ¿cree usted que es una buena medida o es una medida efectista? Mira, Carlos, yo en mi experiencia he visto eso, en mi propia gestión también, esa historia de que salgan los policías administrativos a hacer patrullaje. Yo le recomendaría al ministro que no vaya demasiado lejos con eso, porque finalmente no funciona adecuadamente, ¿no? En efecto, sale en las fotos, sale en los reportajes, pero finalmente la policía también necesita funcionarios administrativos, como toda institución que tiene que tener una burocracia, y entonces hay que volver a lo anterior. Finalmente siempre se regresa a lo que había antes. Por supuesto, hay que tratar de que la carga burocrática sea la menor posible, pero siempre se requiere eso. Y en cuanto a los estados de emergencia, también en su calidad de ex ministro del Interior, se han implementado nuevamente en Zarumilla, en el departamento de Tumbes y en algunas zonas de La Libertad. ¿Qué opina respecto a ello? Bueno, yo estoy de acuerdo con los estados de emergencia siempre y cuando se apliquen, pero desgraciadamente lo que ocurre, hemos visto en los últimos años en varias oportunidades que se declaraban distritos o provincias en emergencia, pero no se hacía uso del estado de emergencia para lo elemental, es decir, el estado de emergencia, Joana, te permite detener a una persona sin mandamiento judicial, allanar una Claro. vivienda sin mandamiento Pero, judicial, es decir, cuando ya se tiene ubicados a los delincuentes, se aplica entonces todo el peso de la fuerza policial. Pero si se declara el estado de emergencia y no se aplica con energía la medida, entonces realmente sirve de muy poco. hay críticas por la mala formación congresista en las escuelas de policía. ¿Usted cree que este es el mejor contexto para justamente empoderar a la policía? Mira, yo vengo criticando eso desde hace muchos años, Mm. pero la formación de los fiscales es pésima también y la de los jueces deplorable. O sea, tenemos un problema a nivel de todo el Estado. Y en la policía entiendo que se han ido reduciendo las escuelas en el último tiempo, no al ritmo que se debería. Hay demasiadas escuelas Bueno, policiales Bien. y la policía no puede formar adecuadamente a tantos
policías. Hay que reducir las escuelas. No significa reducir el número de policías, sino reducir el número de escuelas, concentrarlas y de esa manera Muy bien, tener una mejor educación. Gracias, congresista Fernando Rospigliosi, parlamentario de Fuerza Popular, exministro del Interior, por estar con nosotros y darnos estos minutos en la rotativa del aire. Son las 7:50.